Es que cuando estuve pensando qué hacer, porque es enormemente grande, entrar con 3 ejes que cada uno tiene su complejidad, hablar de periodismo, o hablar de género, o hablar de migraciones, y poneros a los 3 en funcionamiento, no queda más, digamos, que la memoria. Y por lo menos yo reivindico ser una comunicadora de la década de los 90, antes de este siglo, cuando estaba realmente en boga y de manera rupturante la comunicación alternativa. Luego pasó a la popular y luego también a la comunitaria, pero digamos que cuando yo estudiaba comunicación, lo que estábamos poniendo en debate era qué implicaba hacer una comunicación alternativa al orden de información internacional, que nos estaba, claramente decía hoy alguno de los compañeros, creo que el compañero Agustín, penetrando de muchas maneras a las comunidades latinoamericanas. Así que lo primero que va a hacer es recordar algunos elementos. Me parece que eso es importante, entendernos desde algunos conceptos comunes. Podemos estar de acuerdo o no, pero me parece que la memoria es básica. Luego, ir a las prácticas, porque hacer periodismo o hacer comunicación es hacer un ejercicio de prácticas profesionalizantes, del día a día. Todos los que hemos hecho comunicación sabemos que hacer comunicación es un itinerario, es una aventura diaria por encontrar los elementos y las herramientas para comunicar. Y voy a contarles la definición, digamos, o el concepto de comunicación que a mí me hace más sentido. Luego, género y migraciones. Y los voy a unir porque en lo que ustedes van a ver en las 2 primeras, pues vamos a ver cómo corre la corriente de género y migraciones. También en el periodismo y las prácticas comunicológicas. Y le voy a dedicar un 4.º punto a las narrativas, que es de donde venimos algunos o algunas y hacemos todos. Alguno de los compañeros dirigentes también decía, puede ser que hayas estudiado comunicación o no, puede ser que... Lo cierto es que todos, cuando tomamos un micrófono, una cámara de fotos, estamos narrando. Y hacer esa énfasis en la narrativa me parece que es vital, incluso para lo que Benito nos estaba diciendo, para poder comunicarnos en el campo más amplio de la comunicación, no sino cómo, desde dónde lo estamos haciendo. Y el quinto, que no aparece como quinto, pues es recordar el objetivo que me encomendó la CONAIE y espero poder cumplirlo. Si me ayudan con el próximo, por favor. Ahí están las 3. Están las 3 y les he dado la vuelta en el tiempo. Es decir, en rojo y fundamentalmente la comunicación comunitaria. Voy a hablar de algunos elementos definitorios de la comunicación comunitaria desde el pensamiento de la comunicación. Luego la popular en el medio, porque es el campo político ideológico, ya lo vamos a ver desde algunos autores. Y arriba la comunicación alternativa, porque la pregunta que me hacía cuando le daba forma a esta presentación es si aún es vigente o no y de qué manera hablar de comunicación alternativa, porque además el encuentro la menciona. Este encuentro, 7º encuentro de comunicación comunitaria popular y alternativa, y tiene tres frases fundamentales: memoria viva, resistencia activa, territorios libres. Y si vamos a la otra, ustedes van a encontrar algunos elementos. Si me ayudan con la otra PPT, por favor. Antes. Esa. Ustedes van a ver algunos lenguajes y algunos conceptos que suenan mucho al 7º encuentro, que están allí. Hay un entramado. No es lo mismo hablar de comunicación alternativa, de comunicación política y de comunicación comunitaria. No es lo mismo, pero hay entramados, ¿sí? Y decir esto me parece importante porque nos ayuda a situarnos en lo que queremos o en el propósito que Cristina nos dijo cuando nos unió aquí, cuando nos convocó en esta sala. En la comunicación alternativa estábamos buscando una disputa de los sentidos del orden comunicacional, de las grandes narrativas hegemónicas que venían desde, comillas, suena ya a estas alturas hablar de norte global, de sur global, uno puede como ponerlo en la reflexión ahí como en las bombitas de la reflexión, pero es cierto que nosotros veníamos en 1960, en 1970, después de la Segunda Guerra Mundial. América Latina estaba despertando una serie de discursos hegemónicos y de dominación que no entendíamos y que cruzaban toda nuestra vida.
absolutamente toda nuestra vida, incluyendo el orden de género, relaciones entre géneros, hombres, mujeres, relaciones entre las familias, las comunidades, los territorios, unos países, los centros de la capital y el mundo de lo rural y el mundo de los territorios indígenas que para 1960 y 70 además estaban absolutamente invisibilizados en las narrativas del Estado y en las narrativas de las comunidades y en las narrativas también políticas. Y allí había un factor fundamental que nos movilizaba muchísimo, que era quién es el dueño de los medios, quién controla los medios y para qué. Era una de las preguntas fundamentales, digamos, de ese momento. Luego en lo popular, obviamente teníamos que preguntarnos qué pasa con el movimiento de masas, qué pasa con la categoría clase, cómo se hace, cómo puede emerger la comunidad como no solo como noción, sino como expresión y como hecho social, político y cultural propio a partir de poner en cuestión el ámbito político de la comunicación desde la visión de la clase. Y en la comunidad estamos buscando, o estábamos reflexionando, la comunicación comunitaria ponía énfasis en la experiencia y la práctica social. ¿Quiénes están diciendo qué? ¿Desde dónde se está diciendo? ¿Para qué se está diciendo? ¿Y qué se busca con eso? Ese énfasis en la experiencia implicaba que fuéramos con mayor intensidad a hilvanar las historias y que esas historias además pudieran ser historias colectivas y no por eso autorreferenciadas. O sea, yo hablo de la comunidad, estoy en la comunidad, estoy en el territorio y produzco comunicación para mí misma, para mi propia comunidad solamente. Esa pregunta les aseguro que no las hicimos cuando comenzamos a hacer comunicación comunitaria tan fácilmente, porque el impulso de la comunicación comunitaria, y ahí están los 3 impulsos que son los que están abajo, en el primer, ya les cuento, comunitario, o como lo entiendo, en el alternativo, tú tenías claramente que si yo quiero disputar el sentido y quiero entender cómo es el orden de dominación en la comunicación, tengo que hacer educación. Y por eso nos volcamos a la educación popular. Era la época de la educación popular, ¿ya? De todo lo que tenía que ver con comunicación y educación popular, que miren cómo se comunica con el otro ámbito que estaba interesado en las identidades. En el primer ámbito, todos nos pusimos en la contrahegemonía. O sea, hacer comunicación alternativa, todos nos poníamos en es hacer contrahegemonía. ¿Qué pasa en la hegemonía? Yo estoy haciendo contrahegemonía. En el ámbito popular era imposible hacerlo así, porque es comunicación de masas. Estamos viendo qué pasa con la industria cultural, estamos viendo cómo todos estamos pensando de unas maneras sin ni siquiera entender por qué pensamos y actuamos de ciertas maneras. Y cómo lo popular podía emerger con una identidad propia y por lo tanto no hablar de subalternidades, sino tratar desde el propio campo hegemónico disputar el sentido y la construcción. Y en lo comunitario lo que viene a emerger son los territorios, el campo de la resistencia como un lugar de derechos. Los 3 están conectados, los 3 produjeron discursos y productos comunicacionales específicos en cada una de sus fases y los 3 sí tenían un interés en entender la propiedad de los medios y lo que producen los medios en las sociedades. Paso al siguiente, las prácticas. Gracias. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué es hacer periodismo? ¿Qué es hacer periodismo? ¿Qué es hacer comunicación? No sé si uno se da realmente el tiempo que debería darse para reflexionar sobre lo que es hacer periodismo. Artesanos de la información, identificar, recogerla, tramitarla, traducirla, gestionarla, ponerla, difundirla, socializarla y hacerlo relato. Eso es hacer periodismo. ¿Qué es hacer comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre hacer periodismo y hacer comunicación? ¿Qué construye sentido? ¿Qué construye conocimiento? ¿Desde dónde nos estamos situando cuando hacemos periodismo y de dónde nos situamos donde hacemos comunicación? Nosotros y nosotras somos comunicadores comunitarios. Ese es el lugar de enunciación de este encuentro. Así también nos lo dijo la compañera Cristina. Somos comunicadores y comunicadoras comunitarios. Nos estamos situando en los territorios. Entendemos que requerimos prácticas de resistencia, pero entendiendo lo que pasa en el orden de dominación, en los discursos y los relatos que se imponen para poder producir comunicación. Y producir comunicación es producir sentido. Producir sentido. Y ese sentido tiene que ser sentido para todos, como decía Benito.
O sea, yo no tengo que convencerle seguro al CEDES de una posición por el medio ambiente. Es decir, CEDES comparte eso conmigo. Necesito seducir a los otros, necesito producir comunicación y necesito producir relaciones de los otros y otras. Igualito pasa en el género, igualito pasa en las migraciones también, no solamente en los temas que tienen que ver con la protección de los derechos de la naturaleza. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y desde dónde construimos esas prácticas de lo alternativo, lo popular y lo comunitario? ¿Para qué y por qué? En el caso de la CONAIE, nos decían los dirigentes, a ver, ¿reconocemos el proyecto político? De alguna manera todos decían sí, ¿no? O sea, todos nos decían sí, nosotros reconocemos las tesis, decimos los comunicadores, ¿no es cierto? O sea, las grandes frases, los grandes lugares de significación del proyecto político, y sobre ese está trabajando la comunicación, está produciendo sentido. O sea, yo soy comunicadora comunitaria, pero no veo la violencia contra las niñas y las mujeres. No es posible, porque el compañero Agustín decía que su proyecto político, el de la CONAIE, implica, por ejemplo, el respeto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces lo veo. El proyecto político de la CONAIE tiene que ver con los derechos de la Pachamama. Entonces, ¿qué como comunicador y comunicadora, así con esos vasos, con el círculo, la circulación que nos decía el Marito Bustos, con los poros, con los nervios, estamos viendo y estamos haciendo comunicación? Y ahí hay unas prácticas que se nos cuelan a los periodistas y comunicadores, que me parece que es importante que las podamos revisar un poquito. Yo le he llamado a la primera la indiferenciación versus las decisiones. La práctica de los periodistas y de los comunicadores y comunicadoras es tan salvajemente intensa, tan tremendamente intensa en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Estamos con la información, con el ver, con el observar, con el qué decir, desde dónde decir, con quién decirlo, que a veces no tomamos decisiones conscientemente sobre lo que queremos decir, cómo queremos decirlo y para qué queremos decirlo. Entonces indiferenciamos las herramientas, las técnicas con las cuales nos ponemos en relación con el mundo de la información, de las prácticas, de los hechos, de la cultura, y podríamos estar sumergiéndonos inconscientemente exactamente en el mundo hegemónico del cual queremos tomar distancia para producir otra cosa, ¿sí? Eso pasa con el género, particularmente con el género. Leer el subproducto de la dominación patriarcal, colonial, dentro de nuestros propios territorios, familias, comunidades, organizaciones, poder leerla, poder diferenciarla, poder decirla, es muy difícil si no tenemos la decisión consciente de que pasan cosas allí que merecen ser contadas. Esa es la labor del comunicador. Esa es donde se pone el ojo cuando eres comunicador. La segunda es la sustitución del sujeto, ¿no? Sustitución versus lugar. Los periodistas y periodistas nos cuesta tanto a veces hacer el periodismo y que se nos entienda en nuestras prácticas, que a veces nos perdemos y terminamos nosotros siendo el sujeto de la comunicación y no lo somos. Nosotros somos los artesanos de la comunicación, si se quiere. No podemos reemplazar al sujeto que hace o produce el hecho o al sujeto sobre el cual se cuenta una historia. Podemos elegir ser periodistas de autor. ¿Sí? Nosotros podemos elegir ser periodistas de autor y entonces somos también autores de los hechos. Pero cuando estamos haciendo trabajo de comunicación comunitaria, no podemos sustituir a la comunidad. No podemos sustituir lo que allí sucede. No podemos ponerle las palabras que nosotros quisiéramos, ni a quienes entrevistamos, ni con quienes estamos. Y a veces en la lógica de hacer comunicación, especialmente en temas donde sabemos que las violencias y las dominaciones son tan profundas como pueden ser las relaciones de género entre hombres y mujeres, en todas las clases, todas las sociedades, todas las comunidades, eso lo sabemos todos y todas, podemos producir un discurso que lo que hace es que terminemos alejándonos y distanciándonos de la realidad. Tenemos que ver la realidad, entender la realidad, cómo se expresa y desde allí poder producir comunicación. La otra es la inercia de las prácticas versus el rigor. No es lo mismo hacer un boletín de prensa ni sirve para lo mismo que una nota de prensa. No es lo mismo. Si yo estoy trabajando opinión, no es lo mismo trabajar entrevista de opinión, ¿no es cierto?, que hacer reportaje. Pero hay que elegirlo.
y hay que elegirlo con rigor, porque dependiendo de lo que yo quiera contar y para qué quiera contarlo, ¿no es cierto? Entonces yo elijo el género, elijo la herramienta y también elijo la narrativa que allí se va a poner. En la inercia de las prácticas, además, sabemos la importancia que tiene la data. Acaba Benito de hablarnos de cómo hubo un triunfo político fundamental en este país por poder trabajar de la mano de la investigación. Yo les preguntaba cuando daba clases, decía, bueno, ¿cuál comunicador o comunicadora podría existir sobre la faz de la Tierra que no le guste investigar? Que no pueda diferenciar una fuente, que le dé pereza a la estadística, que no le dan ganas de hacer minería de datos, que se quede con una sola fuente y no revise 2 o 3, que no ensaye un texto, que no maneje las 2W. Las 2W son importantes hasta para la psicología. Y hay algunos comunicadores y comunicadoras que dicen, ay, no, eso de hacer un lead. No, hagamos un lead y hagamos un buen lead. O sea, pongamos el lead a funcionar para lo que tiene que funcionar el lead para nosotros. Me parece además que elegir los canales y el cómo nos ponemos también es fundamental para lograr lo que queremos lograr en nuestras prácticas y romper las inercias que nos produce. Vamos a hablar voy a poner ejemplo más básico en género, ¿no? Femicidio. Entonces recurremos a las estadísticas de la Fiscalía, punto. Se nos olvidó preguntar en nuestras comunidades, que además tienen todo un trabajo en justicia comunitaria, que están viendo de otra manera los procesos que ocurren allí en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y sus resultados, para que entonces le pongamos y le agreguemos aquello de donde estamos hablando en la comunicación comunitaria, al menos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, las elecciones que hacemos también rompen la inercia con la que solemos hacer la comunicación. Y yo siempre digo, ojo con amplificar el campo hegemónico que llamaban, los relatos dominantes sobre quiénes son las mujeres, cómo son las mujeres y cómo los relatos de dominación nos quieren ver. ¿Quiénes de ustedes han hecho reportajes sobre las vidas de las mujeres o sobre los resultados de las violencias, por ejemplo, en la vida de las mujeres, y han caído en el estereotipo de la víctima? Han hablado en ese reportaje desde la mujer víctima y no desde la mujer mujer. Por decir uno. Cuando hablamos de las historias de las compañeras defensoras de derechos humanos, defensoras de la naturaleza, ¿cuántas hemos caído en el lugar de la guerrera fuerte, directa, con todas las virtudes, ¿no es cierto?, con todas las virtudes de lo que realmente no necesariamente es, porque también es todo lo otro que como mujer la configura? Esas son las elecciones de las narrativas, que como periodistas o comunicadores o comunicadoras nos tenemos que poner a pensar, porque si no amplificamos aquello que el campo hegemónico nos quiere decir. ¿Quiénes son las mujeres? Víctimas. ¿Quiénes son las mujeres? Madres. ¿Quiénes son las mujeres? Se pregunta el campo de dominación en las relaciones de género. Los periodistas nos preguntamos, ¿solo son eso? También pueden ser eso, pues porque vivimos en una sociedad. Reproducimos todos los discursos y las narrativas que esa sociedad dominante tiene. La siguiente, y voy terminando, y quiero mostrarles el ejemplo más clásico de la comunicación entre género y política. Puedes poner el próximo, muchas gracias. Aquí son las preguntas fundamentales. Hay un campo hegemónico de la comunicación que trabaja siempre con una agenda pública, que construye personajes. Ellos sí no tienen ningún problema en construir personajes. Esa persona en la vida cotidiana puede ser lo peor del mundo, pero el medio de comunicación hegemónico te construye al personaje y lo decide como estrategia de comunicación política. Necesito personajes, ¿ya? Discursos, hemos dicho algunos, ¿ya? Géneros, los géneros nacieron de los grandes medios. Uno quisiera que no, pero los géneros nacen en los grandes medios, en la práctica profesionalizante de los grandes medios y las industrias editoriales, y por supuesto controlan los medios, En el campo contrahegemónico nosotros tenemos historias.
a veces no reconocemos esas historias. Nosotros tenemos historias que hacen sentido más allá de nuestros propios territorios, ¿sí? Porque si nos quedamos hablando para nosotros mismos y diciéndonos así nos pasa, somos, pensamos, somos buenísimos, sí, ¿no? Con las mismas palabras, los mismos relatos, pues no logramos lo que queremos, que es el sentido de una sociedad sobre aquello que estamos postulando como proyecto político. Sujetos, la diversidad de las inclusiones, las historias están aquí, están en el campo contrahegemónico. Arriba no se construyen sujetos, se construyen personajes y se construyen narrativas sobre las cuales todos, además, las deseamos. Uno se pregunta por qué tenemos X autoridad. Es que ahí hay unos deseos, unas seducciones, unas aspiraciones en el nivel que nos conducen a todos. Tener esa claridad me parece importante. Nosotros hacemos estrategias, nuestros territorios, y a mí me encanta una cosa que es producto de los feminismos, sin duda alguna, pero no solo de los feminismos, y es la performance. Hay una puesta en escena nueva en este campo contrahegemónico, de alegría, de comunidad, de diversidad, de inclusión, que también hace enorme sentido para nuestras propias estrategias en el campo de la comunicación comunitaria, política y alternativa, y los tejidos de los que nos hablaba el Mario. Solos no hacemos nada. O sea, cada quien con su cada cual, pues es muy difícil que lo hagamos. A la derecha ustedes tienen las preguntas eje de comunicación alternativa popular y comunitaria, ¿sí? Que son los campos. Nosotros no estamos, digamos, nuestra relación no es con un único sujeto, también son con sujetos colectivos. O sea, no es solamente Sinchi como feminista, sino Sinchi en su colectivo, en lo que implica su historia y su tradición, en su lógica de historia, de sujeta colectiva. Con qué herramientas, gracias, con qué herramientas lo estamos haciendo, que es el campo de la decisión. Y me parece que en la disputa de sentido, que llamamos desde la comunicación el campo de significaciones, o sea, eso me importa o no me importa. Así de sencillo se resume el campo de significaciones en nuestra vida cotidiana, en la vida, qué es lo que nos importa, eso es lo que nos significa. ¿Ya? Lo otro pues queda fuera del campo de significaciones, y nosotros lo que queremos es que cada vez algunas cosas de las que creemos importantes signifiquen más para todos, para todas y para todes. Y entonces allí las alertas es ojo con los estereotipos, terminamos reproduciendo estereotipos en los procesos comunicacionales. Elijamos el drama. O sea, tenemos derecho a elegir el drama que queremos contar, me hago entender. O sea, si yo sigo eligiendo como mirada de la comunicación del migrante el drama del despojado, incapaz de toma de decisiones sobre su propia vida, estoy eligiendo un drama que no está haciendo bien ni a la persona migrante, ni está construyendo lo que queremos construir en campos de la transformación de los procesos y los discursos. Donde enunciamos cuál es el lugar del somos, y abajo lo que ustedes tienen es como si se dan cuenta que en todo caso estamos bajo los mismos conceptos o pensamiento comunicacional latinoamericano del campo de las identidades, de los territorios, la performance y la lucha contrahegemónica. Yo les muestro esto y con esto me callo. Si pueden ir a la próxima, porque tenía lo de las narrativas que me parece muy, muy lindo, pero eso lo resumo en una frase. Miren, cuando Franco fue dictador, hay un montón de compañeros y compañeras que me dicen a mí, género de vida, clase suma. Entonces a mí me encanta decirles que cuando Franco fue dictador, pudo ser dictador como fue dictador, porque entendieron que la única manera de sostener esa dictadura era con el orden de género en la comunicación política. La dictadura de Franco invirtió más en decirnos cómo ser mujeres para poder sostener los cambios de producción económica, política, de relaciones entre las familias, ¿ya? Que casi lo mismo que invirtió en los órdenes sociales, educación, salud, ¿sí? Y eso que ustedes ven ahí, eso fue campaña del franquismo, y aunque no lo crean, fue tan eficiente que perdura en las mentes masculinas. Y perdura en las mentes femeninas también, ¿sí? De cómo ser buena esposa, cómo ser buena mujer. No nacieron de la nada, no. Ahí hubo un proceso decidido, estratégico, para poder sostener una dictadura como fue la de Franco, que tenía que ver directamente con cómo establecer un orden de género, de subalternidad de las mujeres en el proceso de recambio del capital en la España de Franco. Y ya, solamente decirles que nunca olvidemos que la narrativa
La narrativa es como ordenamos el orden cultural. Nosotros podemos elegir las narrativas, podemos nombrarlas, que hay un compromiso ético. O sea, si un líder social, el discurso de la dominación te lo nombra como peyorativamente destruyen el país, ellos están nombrando y están poniendo un orden cultural y político en esa intención comunicacional. Desde lo ético y el compromiso nuestro es decir que eso no es así, y para eso hay una labor de decisión estratégica comunicacional siempre. No es solo lo que se hace por inercia, es lo que se decide para hacerlo bien. Hasta ahí. Gracias.